En este tercer video vamos a revisar cuánto y qué producir. En los videos anteriores revisamos sobre las inversiones, cómo calcular las inversiones, el costo que tienen. Luego revisamos los costos de producción de un cultivo normal. Y ahora lo que hacemos es agregar los ingresos que obtenemos de la producción. Con estas tres variables, inversiones, costos e ingresos, tenemos todos los elementos necesarios para definir cuál es el nivel adecuado de producción o el nivel óptimo de producción, y también entender si las inversiones que podemos realizar son o no rentables y vale la pena hacerlas. Este análisis de definir cuánto y qué producir es fundamental en el secano de la región de O'Higgins, por los cambios en el clima que está enfrentando y que va a seguir enfrentando a futuro. Estos videos buscan mejorar la resiliencia de los productores, que en otras palabras es que aprendan a anticiparse a estos eventos climáticos y puedan surgir de ellos sin afectar mayormente su ingreso y su actividad. En este video veremos tres temas. Uno, cuál es el óptimo de producción, que en economía también se habla del equilibrio del productor, que es el punto donde el productor maximiza sus utilidades. De qué manera, cómo calcular ese nivel de producción, y además vamos a jugar con modificaciones de algunas variables, como el nivel de precio del producto, cambio en los costos variables, qué pasa si incorporamos, hacemos una inversión para aumentar la productividad y prepararnos, por ejemplo, para la sequía con un tranque, y también cambios de variedades. El segundo tema es, una vez que tenemos todos estos ejercicios, poder compararlo y tomar una decisión, elegir finalmente cuál va a ser el cultivo, las inversiones que vamos a realizar. Y finalmente es también brevemente repasar desde el punto de vista del consumidor, que es finalmente el que compra los productos, ver cómo se comporta, y también entender qué pasa cuando nosotros podemos optar, por ejemplo, a una certificación de huella de carbono, de agricultura familiar campesina, etcétera, cómo eso repercute en nuestros resultados. En el primer caso, en el gráfico número 1 que ven en la pantalla, es un cultivo de tomates que no tiene un tranque de acumulación de agua, por lo tanto sacan agua directamente del pozo, y el precio de venta es de 400 pesos el kilo. Los gráficos las líneas que ustedes ven en el gráfico son la curva de costo total, que es la suma del costo variable y el costo fijo. El costo variable es el que se modifica a medida que aumenta la producción, el costo fijo no. Y la curva de ingresos totales, que es la cantidad producida multiplicada por el precio de venta. Y finalmente hay una tercera curva, que es la curva de la utilidad, que es la diferencia entre los ingresos totales menos los costos totales. Lo que nosotros buscamos es el punto donde la utilidad es máxima. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ver en qué nivel de producción es esa producción máxima. Podemos producir muy poco, agregando pocos insumos, por ejemplo, gastando poco costo variable, y vamos a tener un ingreso menor. Y así nos vamos moviendo, agregando cada vez más insumos para tener una producción mayor, a mayores costos, y en algún punto vamos a tener la utilidad máxima, y si seguimos avanzando en mayores niveles de insumos, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a disminuir utilidad. Por lo tanto, el objetivo es determinar cuál es ese punto donde se maximiza la utilidad, cuál es el nivel de producción que maximiza la utilidad.
En este gráfico hay un punto de color verde que indica indica el lugar donde se maximiza la utilidad y es el punto donde la curva gris alcanza su nivel más alto. Por lo tanto, ese es el nivel que el productor debiera buscar en la producción, con el precio que estamos suponiendo. Si se fijan en la forma de las curvas, la curva de los ingresos es una línea recta que va aumentando de manera constante a medida que aumenta la producción. No así la curva de costos, que como vimos en el video número 2, al inicio es una curva que parte con los costos aumentan poco respecto de los aumentos en producción, es una curva más bien plana, y luego se empieza a empinar hasta llegar al valor máximo. Entonces, dado esta forma de las curvas, llegamos al resultado que maximiza la utilidad, que es el punto verde. Este punto verde se ubica en el gráfico cuando el productor produce 4.900 kilogramos. Estos son datos teóricos, no representan un cultivo real, pero son para efectos de este video. Y aquí lo que queremos mostrar es que en este caso el productor no tiene sentido que siga gastando más costos variables para aumentar aún más la producción, más allá de los 4.900 kilogramos, porque el aumento de costos no va a ser compensado por el aumento en rendimiento a los precios y por lo tanto y el aumento en los ingresos, dado el precio al cual nos estamos enfrentando. ¿Qué pasa cuando baja el precio? En el gráfico 2 ustedes pueden ver la misma figura anterior, pero con una diferencia, que ahora el precio es de 200 pesos por kilo, es la mitad que en el gráfico número 1. Por lo tanto, lo único que se modifica en el gráfico respecto del 1 es la curva de ingreso. Se hace un poco más abajo que la curva anterior, no modificándose la curva de costos totales, porque no estamos asumiendo los mismos costos que el ejemplo anterior, y también la resta de ingresos menos costos también se modifica, llegando a una nueva curva de utilidad. En este segundo gráfico se modifica el punto donde se maximiza la utilidad, por lo tanto el punto de equilibrio del productor. Allí el productor debiera llegar y ahí debiera quedarse. Este punto se logra, en este caso, en los 3.500 kilogramos, que es menos que los 4.900 kilogramos que encontrábamos en el gráfico número 1. Lo cual tiene sentido. Si yo estoy recibiendo menos ingresos por los productos que saco, no tiene mucho sentido esforzarse más que los 3.500 porque no va a ser compensado ese esfuerzo por los ingresos que voy a obtener a este precio de 200 pesos por kilo. Un tercer caso, el gráfico 3, en que volvemos a un precio de 400 pesos, pero aquí lo que hacemos ahora es modificar los costos variables. ¿Cuándo se modifican los costos variables? Por ejemplo, cuando aumenta el precio de los combustibles, cuando aumenta el precio de la mano de obra o aumenta el precio de los fertilizantes. En este caso vamos a asumir un aumento de un 20% en los costos variables. Esto, si ustedes miran el gráfico, la curva de ingreso no se modifica porque no estamos cambiando el precio. Se modifica la curva de costo, sube un poco respecto del gráfico número 1 y por lo tanto se nos modifica la curva también de utilidad. En el gráfico 3 ustedes pueden ver que el punto de equilibrio sigue siendo en el nivel de 4.900 kilogramos de producción, solo que con una utilidad menor en comparación con el número 1. Los supuestos que estamos utilizando en este caso no modifican el punto de equilibrio, solo que reducen la utilidad que obtiene el productor porque aumentaron los costos y se mantuvieron los ingresos. Ahora en el gráfico número 4
Lo que estamos representando es cuando el agricultor incorpora un tranque de acumulación de agua, por lo tanto los costos se modifican porque tengo que aumentar la inversión, o sea, aumenta el costo fijo, tengo que asumir un costo mayor asociado a la inversión inicial del tranque y también aumentan este costo por efecto de las mantenciones que tengo que hacer y los costos de operación que supone el tranque. Aquí estamos tomando las mismas cifras que vimos en el video número 1, donde analizamos más en detalle el efecto de la inversión. En este caso, como aumentan los costos totales, no se modifica el precio de venta, pero sí lo que cambia es el nivel de producción. En los gráficos anteriores, la producción máxima que llegábamos era del orden de los 5.000 kilogramos. En este caso, dado que tenemos mayor disponibilidad de agua por efecto del tranque, estamos suponiendo que el productor puede producir mucho más. Por lo tanto, las curvas mantienen su forma, pero se muestra un mayor nivel de producción posible. En el fondo, ¿no? Yo parto en el cero, igual que en los anteriores, pero en este caso yo puedo seguir produciendo dado que tengo una mayor disponibilidad de agua y puedo optar a los 11.000 kilos en este ejemplo. En este caso, si hacemos el mismo cálculo que hemos venido haciendo, o sea, graficar la curva de costos, en este caso integrando la inversión y el pago anual de la inversión que estamos haciendo y sus costos de operación y mantención a los costos propios del cultivo y los comparamos con los ingresos, obtenemos la curva de utilidad total y el punto donde se maximiza la utilidad, o sea, donde alcanza el punto más alto. En este ejemplo es el nivel asociado a la máxima producción. En el gráfico ustedes pueden ver ese punto marcado con un punto de color rojo y se asocia a un nivel de producción de 11.200 kilogramos. Y finalmente en el gráfico número 5 lo que hacemos es asumir que el productor cambia la variedad de tomate convencional y pone una variedad resistente a la sequía. En este caso, este cultivo responde más rápido, o sea, el nivel de producción es mayor con menores niveles de agua, pero tiene un punto donde alcanza su máximo nivel de producción y de ahí hacia adelante mantiene ese nivel de producción máximo. En este caso estamos asumiendo que los costos son equivalentes a los costos de manejo de un cultivo de tomate convencional, por lo tanto la curva de costos se modifica por el efecto por la nueva función de producción que tiene el cultivo, que como les digo, que genera mayor rendimiento más temprano que un cultivo convencional, y los precios son los mismos precios de 400 pesos por kilo que vimos en los gráficos anteriores. Con estos supuestos vemos en el gráfico la función de costo, vemos también la función de ingresos y la curva de utilidad máxima, que en este caso ocurre en un valor de producción inferior a lo que vimos en los gráficos anteriores. Y esto se debe principalmente a que el cultivo crece de una manera distinta a un cultivo convencional, que es la gracia que tiene la especie resistente a la sequía. En este caso el punto óptimo está marcado con un color morado y está en el nivel de los 5.200 kilogramos. Con estos 5 ejemplos lo que buscamos es que no los utilicen de manera literal, sino que más bien aprendan de qué manera se desarrolla un cálculo bajo distintas situaciones. Un cultivo normal, un cultivo
en que tenemos una inversión, hemos realizado una inversión de un tranque de acumulación de agua o un cambio de cultivo. Lo importante acá es que ustedes comprendan la forma de cálculo, que es sencilla y lo pueden ver en las tablas también que están en el video, y los pueden replicar y tomar la decisión que sea más apropiada. En estos gráficos que hemos revisado, colocamos nosotros varios niveles de producción y la pregunta es, bueno, ¿cómo me consigo esos datos? No necesariamente los van a encontrar fácilmente ahí en los proveedores, sino que más bien la recomendación es que los conversen con los técnicos que los asesoran, con los mismos proveedores, o la propia experiencia de ustedes, en que han podido ir detectando en años más secos, en años más lluviosos, en años que le han puesto más fertilizantes que otros, ustedes puedan tener una idea de cuáles han sido los niveles de producción que obtuvieron en estas distintas circunstancias y tratar de armar una especie de curva. No necesariamente tiene que ser tan completa como la que aparece en el gráfico, pero sí algunos puntos que les permita analizar con el precio que conocen en ese momento o que esperan que ocurra cuando cosechen, y con los costos que ya lo van a conocer, tomar la decisión de qué les conviene hacer, tanto de qué especie, o de instalar un tranque o definir cuál es el nivel óptimo en que van a producir. Finalmente, estos cálculos son muy sencillos, son básicamente multiplicaciones, sumas, restas. Es lo ideal que lo puedan hacer con una planilla de cálculo. Un archivo, puede ser un archivo Excel o puede ser una planilla de Google, que son gratis, se pueden manejar de una manera muy sencilla, porque eso les permite jugar mucho mejor con escenarios de precios distintos, etcétera, que hacerlo en un papel, hacerlo a mano, que ahí es mucho más complejo repetir los cálculos con distintos supuestos. Para terminar este video les voy a contar brevemente sobre el comportamiento del consumidor, de qué manera el consumidor se enfrenta a esta misma situación que ustedes, pero del otro lado de la mesa, literalmente. Y también contarles sobre las tendencias en el consumo, que creo que es algo que a ustedes les puede interesar, porque todo esto de las certificaciones, la etiqueta, es algo que probablemente va a seguir siendo relevante, y eso tiene efecto en los precios, que es lo que modifican las curvas de utilidad. El consumidor en economía se asume que es una persona que busca también maximizar su utilidad asociada a las cosas que consume. Y para eso tiene un límite, que es el presupuesto, y por lo tanto tiene que hacer combinaciones de productos que les produzcan mayor satisfacción. Lo que normalmente ocurre es que cuando los países van creciendo o las regiones van creciendo, los lugares donde ustedes entregan sus productos, los precios tienden a aumentar, tiende a aumentar la demanda, y por lo tanto son escenarios más favorables, sobre todo para entregar productos de mejor calidad o en esos mercados. Contrariamente, cuando hay recesión económica, cuando baja la actividad, cuando hay mayor cesantía, lo que ocurre es que los presupuestos también se comprimen, y eso hace que los consumidores prefieran productos más básicos, más necesarios o imprescindibles, y disminuya la preferencia por productos quizás más sofisticados o de mejor calidad. Los productos sustentables, bajos en carbono o limpios, en general son productos que hay demanda por ellos desde ya hace bastante tiempo.
no solamente en Chile, sino que también en los mercados de exportación. Y son tendencias que cada vez crecen más y hay mayor presencia, por ejemplo, en los supermercados o en Las Vegas, en las ferias, de productos que tienen estas características. Los productos que vienen de la agricultura familiar campesina, los productos que adoptan medidas para adaptarse al cambio climático, que reducen la huella de carbono, son productos que pueden entrar, pueden obtener este tipo de reconocimiento y por lo tanto optar a mercados que tienen un precio algo mayor o son preferidos, aunque tengan el mismo precio, van a ser preferidos por los consumidores respecto de un producto convencional. ¿Por qué esta conversación sobre los consumidores es importante? Porque en la adaptación hay que tender a hacer dos cosas, llamémoslo. Uno es poder mantenernos activos como productores a través de las inversiones, a través de cambios de variedades, y es lo que hemos revisado en este video y en los dos videos anteriores, pero también es posible mirar este tipo de certificaciones o reconocimientos y optar a mejores precios o a precios o a demanda de los productos que produzcamos que sea más estable. Entonces, lo que hay que no perder de vista es tener estas dos partes de la película tomadas. En el fondo, uno, mantenernos activos, seguir produciendo con niveles que sean atractivos económicamente, y por otro lado, ir mirando el mercado y ver de qué manera entregamos productos que puedan ser reconocidos y puedan ser preferidos con respecto a los productos convencionales. En materia de cambio climático, lo que está más a la mano hoy en día son la certificación de huella de carbono, de productos de bajo o carbono neutral. Y para eso tengo que preocuparme de sustituir el uso de combustibles fósiles, por ejemplo por energía fotovoltaica, cambiar fertilizantes a fertilizantes orgánicos, naturales, y de esa manera podemos optar a este reconocimiento y a esta diferenciación en los mercados. Sí, para terminar, es importante señalar que todos estos posibles reconocimientos, estas huellas, estos certificados, son mucho más fáciles de obtener cuando lo trabajamos de manera asociativa. Si ustedes hacen todo el trabajo de manera individual, va a ser mucho más difícil, mucho más caro que cuando lo hacen en grupo, y lo pueden hacer además con el apoyo de los organismos de gobierno, y de esa manera pueden obtener bastantes beneficios que les permiten obtener este reconocimiento de una manera más fácil. En el próximo video vamos a profundizar en el trabajo asociativo. Yo creo que es algo que ustedes han conocido, han intentado, y lo que buscamos en ese video va a ser que puedan algunas técnicas para que este trabajo asociativo sea exitoso.